Un millonario intenta entrar al lujoso restaurante y le niegan la entrada. Minutos después, se dieron cuenta que él era el dueño y lo que hizo dejó a todos paralizados. Lo que sucedió a continuación es aún más emocionante. Dale like si quieres seguir disfrutando estas historias y suscríbete al canal para asegurarte de no perderte las próximas narraciones fascinantes. En una noche luminosa, donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas en el suelo, un lujoso restaurante ubicado en la cima de una colina se alzaba como un faro de exclusividad. El sonido de copas tintineando, risas elegantes y música suave escapaba por las puertas, prometiendo una experiencia solo accesible para los más privilegiados. Los autos de lujo llegaban uno tras otro, y un portero impecablemente vestido abría la puerta a los clientes con una sonrisa estudiada. Era una noche como cualquier otra, al menos eso parecía. De repente, un hombre de aspecto sencillo apareció en el umbral del restaurante. Su ropa, aunque limpia y ordenada, no tenía las marcas de lujo que normalmente cruzaban esa puerta. Su mirada era tranquila, pero había algo en sus ojos que hablaba de una historia mucho más profunda. Caminó con paso firme hacia la entrada, pero antes de que pudiera acercarse demasiado, el portero levantó una mano, deteniéndolo con un gesto frío. «Disculpe, señor, este lugar es solo para clientes registrados», dijo el portero con una sonrisa condescendiente, como si estuviera acostumbrado a lidiar con intrusos no deseados. El hombre no respondió de inmediato. Miró hacia las ventanas, donde parejas y grupos de amigos disfrutaban de comidas exquisitas y un ambiente que parecía sacado de una película. Luego, con una voz calmada pero firme, dijo: «Estoy aquí para cenar». El portero arqueó una ceja, midiendo al hombre de pies a cabeza. «Lo siento, señor, pero este restaurante tiene estándares muy altos. Sin una reserva o el atuendo adecuado, no podemos permitirle la entrada». Un silencio incómodo se instaló entre ambos y otros clientes comenzaron a notar la situación. Algunos miraban con curiosidad, mientras otros murmuraban entre risas disimuladas. El hombre no discutió ni alzó la voz. Simplemente inclinó la cabeza levemente, como si aceptara la decisión, y dio media vuelta, caminando hacia su auto, un vehículo modesto que destacaba entre los deportivos y sedanes de lujo. Pero mientras arrancaba su auto y se alejaba, algo en su expresión cambió, como si una idea se encendiera en su mente. No pasó mucho tiempo antes de que todos los presentes, incluido el altivo portero, descubrieran que habían cometido un error monumental. Cuando la verdad salió a la luz, lo que hizo este hombre no solo dejó a todos paralizados, sino que también transformó la atmósfera del restaurante para siempre. ¿Quién era realmente este hombre? ¿Y qué planeaba hacer? Lo que sucedió después es una lección inolvidable sobre el orgullo, la humildad y cómo las apariencias pueden ser profundamente engañosas. En el corazón de la ciudad, donde los rascacielos tocaban las nubes y las calles estaban adornadas con luces que parpadeaban como estrellas, se encontraba un restaurante que no era solo un lugar para cenar, sino un símbolo de estatus. La Rosa de Cristal era conocido por su exclusividad. Su nombre resonaba entre los círculos de la alta sociedad como un emblema de lujo y perfección. El edificio que albergaba el restaurante era una obra maestra de la arquitectura moderna, con paredes de vidrio que ofrecían una vista panorámica de la ciudad y una fachada iluminada que atraía miradas admiradas de cualquiera que pasara por allí. Sin embargo, lo que hacía de la Rosa de Cristal un lugar tan deseado no era solo su diseño impresionante ni su comida, preparada por chefs mundialmente reconocidos. Era el ambiente que ofrecía, una atmósfera donde el tiempo parecía detenerse y los problemas cotidianos quedaban fuera de sus puertas doradas. El personal del restaurante estaba perfectamente entrenado. Cada camarero, sommelier y portero sabía que más allá de servir alimentos y bebidas, su trabajo era salvaguardar la exclusividad del lugar. Ellos no solo atendían clientes, seleccionaban cuidadosamente quién era digno de entrar. Entre ellos, se encontraba Daniel, el portero jefe, un hombre de unos 50 años con una postura rígida y una mirada que podía juzgar a cualquiera en cuestión de segundos. Su impecable traje negro era una extensión de su personalidad, disciplinada, precisa, sin margen para errores. Daniel había trabajado en el restaurante desde sus inicios y se enorgullecía de mantener altos estándares. Para él,
no era solo un trabajo, era una misión. Esa noche en particular, Daniel estaba de pie en su habitual posición junto a la puerta principal, observando cómo llegaban los invitados. Cada cliente pasaba por su inspección silenciosa y con un gesto educado les permitía entrar. Aquellos que no cumplían con el estándar eran rechazados con cortesía, pero sin excepción. Entre los invitados de esa noche había figuras conocidas, empresarios, celebridades y herederos de fortunas familiares. La noche prometía ser como cualquier otra en la Rosa de Cristal, elegante y tranquila. Sin embargo, en un modesto apartamento a unos kilómetros de distancia, la vida de un hombre tomaba un rumbo inesperado. Ese hombre era Arturo Beltrán. A simple vista, Arturo no llamaba la atención. Vestía ropa sencilla, y su auto, un sedán de hace más de una década, no reflejaba lujo ni extravagancia. Pero detrás de esa fachada humilde, Arturo era mucho más de lo que aparentaba. Había crecido en un barrio humilde, donde la vida nunca fue fácil. Su infancia estuvo marcada por la lucha constante de sus padres por mantener a flote a la familia. Con esfuerzo y sacrificio, Arturo logró graduarse de la universidad y comenzó a trabajar en una pequeña empresa de tecnología. Allí, con talento, visión y una ética de trabajo incansable, se convirtió en un emprendedor que cambió el rumbo de su vida. A lo largo de los años, Arturo había acumulado una fortuna considerable. Sin embargo, nunca permitió que el dinero definiera quién era. Mientras otros millonarios se rodeaban de lujos y ostentación, Arturo prefería la sencillez. Para él, lo importante era la libertad que el dinero le daba para cuidar de su familia, apoyar causas que le importaban y vivir una vida tranquila. Pero su apariencia modesta a menudo llevaba a que otros lo subestimaran, y esa noche no sería diferente. Arturo decidió visitar la Rosa de Cristal por un motivo muy especial. Aunque había mantenido un perfil bajo, recientemente se había convertido en el propietario del restaurante. Había comprado el lugar en un acuerdo confidencial con su anterior dueño, atraído por el desafío de administrar un negocio tan prestigioso. Sin embargo, su intención no era presumir su nuevo estatus, sino experimentar el restaurante como cualquier otro cliente. Quería ver si la reputación que tanto se cuidaba era auténtica, no solo para los ricos y famosos, sino para cualquier persona que cruzara sus puertas. Al llegar frente al restaurante, Arturo estacionó su auto en un espacio cercano y observó el edificio. A pesar de que técnicamente era suyo, no podía evitar sentir cierto nerviosismo. Su intención no era causar problemas, pero sabía que su presencia inesperada podía generar reacciones interesantes. Caminó hacia la entrada con pasos firmes, disfrutando del aire fresco de la noche y observando los destellos de las luces de la ciudad reflejándose en las ventanas del restaurante. Al acercarse, notó las miradas curiosas de algunos transeúntes, pero las ignoró. No estaba allí para llamar la atención, sino para entender cómo operaba realmente su nuevo negocio. Mientras Arturo se aproximaba a la entrada, Daniel lo notó de inmediato. Aunque el portero era un profesional, no pudo evitar juzgar al hombre que caminaba hacia él. Su atuendo simple y su actitud tranquila no se alineaban con el perfil típico de los clientes de la Rosa de Cristal. Cuando Arturo llegó al umbral, Daniel dio un paso al frente, bloqueando la entrada con un gesto cortés pero firme. «Buenas noches, señor», dijo Daniel con su habitual tono profesional, aunque con un matiz de duda en su voz. Arturo levantó la mirada, sus ojos brillaban con una mezcla de curiosidad y paciencia. «Buenas noches». «Estoy aquí para cenar», respondió con calma. Daniel lo observó por un momento antes de hablar. No había lista de reservas que verificara su nombre ni una invitación especial que justificara su presencia. Para Daniel, Arturo era simplemente otro visitante que no encajaba. «¿Tiene usted una reserva?», preguntó el portero, aunque ya sabía la respuesta. Arturo negó con la cabeza. «No, pero pensé que podría encontrar una mesa disponible». Daniel reprimió una sonrisa condescendiente. Este no era el tipo de lugar donde se aparecían sin reservas, y mucho menos vestido de manera tan casual. «Lamentablemente, señor, estamos completamente llenos esta noche, y el código de vestimenta exige», comenzó a explicar, pero Arturo lo interrumpió amablemente. «Entiendo. Gracias por su tiempo».
Sin discutir ni insistir, Arturo se giró y caminó de regreso a su auto. Pero mientras lo hacía, algo dentro de él se encendió. Era una mezcla de decepción y determinación. Sabía que su apariencia engañaba a muchos, pero esta vez, la lección que planeaba dar no sería fácil de olvidar. El escenario estaba listo para lo que sería una noche inolvidable, no solo para Arturo, sino para todos los presentes en la Rosa de Cristal. Mientras Arturo se alejaba del restaurante, su mente reflexionaba sobre lo que acababa de ocurrir. No era la primera vez que alguien lo juzgaba por su apariencia. Había aprendido a lo largo de los años que las primeras impresiones eran poderosas, pero también engañosas. Sin embargo, esta ocasión era diferente. No se trataba de una simple interacción casual, sino de un lugar que ahora le pertenecía. Arturo sabía que la exclusividad del restaurante era su punto fuerte, pero esa misma exclusividad podía convertirse en un arma de doble filo si no se manejaba con cuidado. De camino a casa, Arturo decidió que necesitaba observar más a fondo cómo operaba la Rosa de Cristal. Había adquirido el lugar con la intención de mantener su reputación, pero también de modernizarlo. Quería que el restaurante no solo fuera un espacio para los ricos y poderosos, sino un símbolo de excelencia accesible a cualquiera que valorara la experiencia, independientemente de su estatus. La pregunta era, ¿cómo podría lograrlo sin perder el prestigio que lo caracterizaba? Mientras Arturo aparcaba su auto frente a su edificio, recibió una llamada. Era Elena, su asistente personal y la única persona que conocía la reciente adquisición de la Rosa de Cristal. ¿Cómo fue la visita, jefe?, preguntó ella con curiosidad. Arturo suspiró, dejándose caer en el sofá. Interesante. Me negaron la entrada, respondió con una leve risa, más sorprendido que molesto. Elena se quedó en silencio por un momento antes de contestar. ¿Quiere que intervenga? Podríamos programar una reunión con el gerente para discutir esto. No, todavía no, respondió Arturo con firmeza. Quiero entender cómo funciona todo sin intervenir directamente. Este incidente me ha dado una idea, pero necesito tiempo para pensar cómo ejecutarla. Esa noche, Arturo no pudo dormir bien. Su mente estaba llena de imágenes del restaurante, los autos lujosos, las miradas altivas, la firmeza del portero. Algo en la interacción con Daniel seguía resonando en su cabeza. No era la negación lo que le molestaba, sino la falta de humanidad en el trato. Sabía que las reglas eran necesarias, pero también creía en la importancia de la empatía. Finalmente, decidió que al día siguiente regresaría, pero esta vez no como un cliente rechazado, sino como el dueño. Al amanecer, Arturo ya tenía un plan. Vestido nuevamente con su ropa habitual, tomó su libreta y anotó sus observaciones del día anterior. Quería presentarse en el restaurante como cualquier cliente más y observar todo desde un punto de vista discreto. Sin embargo, esta vez llevaría consigo una pieza clave, un equipo de grabación oculto que le permitiría documentar la experiencia sin que nadie lo supiera. No planeaba usarlo para avergonzar a nadie, sino como una herramienta para analizar las interacciones y detectar áreas de mejora. Al llegar al restaurante, Arturo estacionó su auto un poco más lejos esta vez, evitando llamar la atención. Desde una distancia prudente, observó el flujo de clientes entrando y saliendo. Notó cómo Daniel recibía a cada uno con un saludo educado, pero con una expresión que dejaba claro que estaba evaluando si eran dignos de entrar. Arturo también observó el comportamiento del personal dentro del restaurante, visible a través de las ventanas de cristal. Los camareros se movían con precisión, entregando platos perfectamente decorados mientras los clientes reían y brindaban. Cuando Arturo decidió finalmente acercarse a la entrada, lo hizo con calma. Esta vez, antes de llegar al portero, fingió que estaba hablando por teléfono, una táctica que esperaba lo ayudara a parecer menos fuera de lugar. Al llegar, Daniel levantó la mirada, reconociéndolo de inmediato. Su expresión era una mezcla de sorpresa y sospecha. ¿Otra vez por aquí, señor?, preguntó con tono neutral. Arturo sonrió, inclinando la cabeza. Sí, pensé que podría intentar de nuevo. Quizás hoy haya una mesa disponible. Daniel frunció el ceño. Sabía que algo no encajaba con este hombre,
Había algo en su forma de hablar y su actitud que no correspondía con su apariencia. Sin embargo, las reglas eran claras y Daniel no estaba dispuesto a comprometerlas. Lo siento mucho, pero como le mencioné anoche, estamos completamente llenos y el código de vestimenta, comenzó, pero Arturo levantó una mano, interrumpiéndolo suavemente. Entiendo, no quiero causar molestias. Solo quería comprobar algo, dijo Arturo, sonriendo de nuevo antes de dar media vuelta y alejarse una vez más. Mientras caminaba, Arturo no pudo evitar sentirse intrigado por la dedicación de Daniel. Aunque su trato era frío, cumplía con su deber de manera impecable. Arturo pensó que alguien como él podría ser un gran aliado si lograba transmitirle la visión que tenía para el restaurante. Sin embargo, sabía que eso tomaría tiempo. Por ahora, Arturo tenía algo más importante en mente, poner a prueba el sistema desde adentro. Esa misma tarde, Arturo se reunió con Elena en su oficina. Juntos revisaron los informes financieros y operativos de la Rosa de Cristal. Aunque el restaurante era rentable, Arturo notó varios aspectos que podrían mejorarse. Entre ellos, la falta de un protocolo claro para tratar con clientes inesperados. Decidió que su próxima acción sería asistir al restaurante como el dueño, pero sin previo aviso. Quería ver cómo reaccionarían no solo Daniel, sino también el resto del personal, cuando descubrieran quién era realmente. Al caer la noche, Arturo regresó al restaurante, esta vez vestido con un traje perfectamente ajustado que resaltaba su verdadera identidad. Sin embargo, antes de entrar, decidió observar desde afuera una vez más. Notó cómo los clientes interactuaban entre sí, cómo los camareros parecían anticipar cada necesidad, y cómo Daniel continuaba cumpliendo con su papel sin descanso. Arturo sabía que el momento de revelar la verdad se acercaba, y lo que planeaba hacer no solo sorprendería a todos, sino que dejaría una lección imborrable. Con cada paso que daba hacia la entrada, Arturo sentía cómo la tensión crecía en su pecho. Esta no era solo una prueba para los empleados del restaurante, sino una oportunidad para demostrar que las apariencias podían ser engañosas. Cuando finalmente cruzó el umbral de la Rosa de Cristal, supo que estaba a punto de cambiar no solo la percepción que tenían de él, sino también el futuro del restaurante. Lo que sucedería a continuación quedaría grabado en la memoria de todos los presentes como un recordatorio de que el verdadero lujo no reside en lo que se ve, sino en cómo se trata a los demás. El reloj marcaba las 8 de la noche, la hora pico en la Rosa de Cristal. El restaurante brillaba como un diamante bajo las luces del centro de la ciudad. Los clientes llegaban en autos de lujo, envueltos en joyas y vestidos diseñados a medida. Dentro, las conversaciones eran un murmullo refinado, mezclado con el tintineo de copas de vino y la suave música de piano en vivo. Todo parecía fluir en una sincronía perfecta, una coreografía cuidadosamente ensayada. Sin embargo, esta noche algo diferente estaba a punto de suceder. Arturo llegó con paso decidido, vestido en un elegante traje negro que parecía hecho a medida. Sus zapatos de cuero brillaban y llevaba un reloj que cualquier conocedor sabría valorar. A diferencia de su primera visita, esta vez no había margen para el error, su apariencia era impecable. Cuando llegó a la entrada, Daniel lo miró con una mezcla de sorpresa y cautela. Aunque no lo reconoció de inmediato, algo en la postura y la actitud de Arturo le resultó familiar. Buenas noches, señor. ¿Tiene una reservación?, preguntó Daniel, manteniendo su tono profesional. Arturo sonrió, pero no respondió de inmediato. En cambio, observó a Daniel detenidamente, como si evaluara cada detalle de su comportamiento. Finalmente, respondió. No. Pero estoy seguro de que encontrarán una mesa para mí. Daniel dudó. La política del restaurante era clara, sin reservación previa, no había admisión, sin importar cuán prominente pudiera parecer el cliente. Sin embargo, esta vez había algo en la actitud de Arturo que lo descolocó. Antes de que pudiera responder, Arturo dio un paso más cerca, con una sonrisa que no dejaba lugar a dudas de que sabía exactamente lo que estaba haciendo. ¿Sucede algo?, preguntó Arturo, inclinando la cabeza ligeramente. Daniel se aclaró la garganta, manteniendo su compostura. Lo siento, señor.
Estamos completamente llenos esta noche. Si desea, puedo anotar su nombre para otro día. Arturo asintió lentamente, pero su sonrisa no se desvaneció. En lugar de discutir, retrocedió un paso, como si estuviera evaluando no solo a Daniel, sino todo el sistema del restaurante. En ese momento, una pareja elegante llegó detrás de él. Daniel los recibió con una sonrisa más relajada y los acompañó al interior sin demora. Arturo observó todo el intercambio, captando cada detalle. Mientras esperaba, Arturo notó algo inusual. Desde la ventana del restaurante, una mujer de cabello oscuro y mirada penetrante lo observaba con una expresión de curiosidad. Parecía ser una de las clientas, pero su atención hacia él era diferente, casi inquisitiva. Cuando Arturo desvió la mirada hacia ella, la mujer no apartó la vista, sino que le dedicó una sonrisa enigmática antes de volverse hacia su acompañante. La interacción fue breve, pero dejó a Arturo con una sensación extraña. No era común que alguien dentro del restaurante prestara atención a quienes estaban fuera, especialmente cuando no cumplían con las expectativas del lugar. Aunque Arturo no podía explicarlo, sintió que esa mujer sabía algo. Decidió tomar nota mental de su rostro, seguro de que su presencia no era casual. Finalmente, Arturo se alejó del restaurante, no sin antes dejar un comentario que parecía cargado de intención. Espero que esta exclusividad que tanto defienden valga cada centavo de la experiencia, dijo, más para sí mismo que para Daniel. Mientras caminaba hacia su auto, Arturo no pudo evitar reflexionar sobre lo que acababa de ocurrir. Había algo inquietante en la manera en que todos en el restaurante parecían tan absortos en mantener una fachada perfecta. Era como si cada sonrisa y cada gesto estuvieran diseñados para ocultar algo más profundo, algo que no podía identificarse a simple vista. Pero Arturo sabía que pronto tendría las respuestas que buscaba. Esa misma noche, Arturo revisó el material que había grabado con su equipo oculto. No planeaba usarlo como evidencia en un enfrentamiento directo, sino como una herramienta para entender mejor la dinámica del lugar. Sin embargo, mientras repasaba las grabaciones, algo llamó su atención. En un breve momento, la cámara capturó a la mujer de cabello oscuro nuevamente, pero esta vez no estaba en su mesa. Estaba de pie cerca de la cocina, hablando con uno de los camareros. Lo extraño era que su tono parecía urgente, como si estuviera dando instrucciones. Arturo pausó el video, retrocediendo para observar con más detalle. Aunque no podía escuchar lo que decían, su lenguaje corporal indicaba que algo importante estaba ocurriendo. La mujer no parecía una clienta ordinaria, pero tampoco encajaba como parte del personal. ¿Quién era realmente? Y, más importante aún, ¿qué estaba haciendo en un área restringida? La intriga de Arturo creció. Sabía que algo estaba ocurriendo detrás de las cortinas de la rosa de cristal. Lo que había comenzado como un simple incidente de exclusión ahora parecía ser la punta del iceberg de algo mucho más grande. Decidió que al día siguiente volvería al restaurante, pero esta vez con un enfoque completamente diferente. Mientras tanto, dentro del restaurante, Daniel no podía sacarse de la cabeza al hombre que había rechazado 2 noches consecutivas. Había algo en el que lo hacía sentirse inquieto, como si su presencia hubiera alterado el equilibrio del lugar. Durante su descanso, decidió hablar con uno de los gerentes para informarle sobre el incidente. Sin embargo, para su sorpresa, el gerente simplemente le dijo que no se preocupara. No es raro que intenten entrar sin reservación, dijo el gerente con desdén. Si no cumple con nuestras políticas, no merece nuestra atención. Daniel asintió, pero no estaba del todo convencido. Había aprendido a confiar en su intuición, y esta vez le decía que algo no estaba bien. Aunque no lo sabía con certeza, esa noche marcaría el inicio de una serie de eventos que cambiarían para siempre la manera en que veía su trabajo, el restaurante y las personas que lo rodeaban. Lo que ninguno de ellos sabía era que Arturo ya estaba planeando su siguiente movimiento, y este involucraría no solo revelar su identidad, sino también desentrañar los misterios que se escondían tras las puertas de la rosa de cristal. El restaurante, que había sido un símbolo de exclusividad y perfección, pronto sería el escenario de un giro inesperado que dejaría a todos paralizados.
La noche siguiente, Arturo regresó al restaurante, pero esta vez con una estrategia diferente. Se estacionó un poco más lejos, asegurándose de no llamar la atención, y se vistió con ropa más sencilla, casi informal. Su objetivo no era entrar esta vez, sino observar. Desde su auto, tenía una vista parcial de la entrada y un ángulo perfecto para estudiar los movimientos del personal y los clientes. Había algo magnético en la manera en que el lugar funcionaba, la sincronización del valet parking, el lenguaje corporal de los anfitriones, incluso la manera en que los meseros se movían con una precisión casi coreográfica. Sin embargo, Arturo no estaba ahí para admirar la perfección, estaba buscando anomalías, algo que revelara las grietas en esa fachada impecable. Lo primero que notó fue a Daniel, el mismo empleado que lo había rechazado en ambas ocasiones. Desde la distancia, parecía nervioso, más que la noche anterior. Miraba a su alrededor con frecuencia, como si esperara a alguien o temiera que algo pudiera salir mal. Arturo se preguntó qué lo había alterado. ¿Acaso había escuchado algo? ¿O quizá había notado la presencia de Arturo desde antes? De repente, la puerta del restaurante se abrió con fuerza y una figura salió apresuradamente. Era un hombre joven, con un uniforme de camarero. Llevaba una caja en las manos, pero lo que llamó la atención de Arturo fue la expresión en su rostro, una mezcla de pánico y determinación. El hombre subió rápidamente a un auto estacionado en la acera y se marchó, dejando la caja detrás. Arturo observó atentamente, preguntándose qué podría haber en esa caja. En un momento de impulso, salió de su auto y caminó hacia ella. Antes de que pudiera alcanzarla, otro empleado del restaurante apareció y recogió la caja, llevándola de regreso al interior. Aunque fue un evento fugaz, Arturo sabía que no era algo ordinario. Esa noche, Arturo decidió ampliar su investigación. No podía permitirse depender solo de lo que captara con sus propios ojos. Por ello, contactó a uno de sus antiguos amigos, un periodista de investigación llamado Miguel, que tenía una habilidad especial para encontrar información oculta. Cuando Arturo le explicó lo que había presenciado, Miguel se mostró escéptico al principio, pero accedió a ayudar. Mientras tanto, en la Rosa de Cristal, las cosas también comenzaban a torcerse. Daniel seguía con su turno, pero no podía quitarse de la cabeza al hombre de las noches anteriores. Cuando tuvo un momento libre, se acercó al gerente general, un hombre llamado Ernesto, conocido por su carácter frío y calculador. Ernesto, necesito hablar contigo, dijo Daniel, bajando la voz para no ser escuchado por los clientes. ¿Es sobre el incidente de anoche? Respondió Ernesto sin rodeos. Daniel asintió. Hay algo extraño en ese hombre. No parece alguien común. Esta noche vi a alguien más actuar de forma sospechosa. Creo que deberíamos ser más cuidadosos. Ernesto lo miró con una mezcla de desdén y paciencia fingida. Daniel, trabajas aquí para seguir las reglas, no para cuestionarlas. Ese hombre no tenía reservación, y punto. No le des más vueltas. Daniel quiso insistir, pero algo en la mirada de Ernesto lo detuvo. Era una mirada que advertía más de lo que decía. Decidió no presionar más, pero no pudo evitar sentir que había algo más profundo en juego. Esa misma noche, mientras revisaba sus grabaciones, Arturo descubrió algo que le heló la sangre. Había captado una conversación entre dos empleados del restaurante. Aunque el audio no era claro, logró distinguir una frase que lo dejó inquieto: si alguien descubre lo que hacemos aquí, estamos acabados. Arturo pausó el video, retrocedió y volvió a escuchar. Esta vez, prestó atención al tono de las voces. No sonaban como empleados comunes preocupados por una infracción menor, había una urgencia en sus palabras, casi como si su trabajo dependiera de mantener un secreto muy importante. Al día siguiente, Arturo y Miguel se reunieron en un café para compartir información. Miguel había investigado los antecedentes del restaurante y descubrió algo que llamó su atención. La Rosa de Cristal fue adquirida hace 3 años por una sociedad anónima. No hay información pública sobre los dueños reales, pero hay registros de actividades financieras inusuales.
Grandes transferencias de dinero entran y salen de las cuentas asociadas con el restaurante, pero no cuadran con los ingresos típicos de un negocio de este tipo. Arturo asintió, procesando la información. Esto confirmaba lo que había sospechado: el restaurante era mucho más que un simple lugar para cenas elegantes. Pero, ¿qué podía estar ocurriendo detrás de las cortinas? Esa noche, Arturo decidió volver al restaurante, esta vez con un plan más audaz. Usando un dispositivo de escucha que había conseguido gracias a Miguel, se posicionó cerca de una ventana lateral, lo suficientemente lejos para no ser visto, pero lo bastante cerca para captar conversaciones. Lo que escuchó fue aún más perturbador. Una conversación entre Ernesto y la mujer de cabello oscuro reveló fragmentos de un plan más amplio. Mencionaron términos como entregas, discreción y riesgos calculados. Aunque los detalles no estaban claros, la implicación era evidente: la Rosa de Cristal no era solo un restaurante. Mientras Arturo procesaba esta nueva información, algo inesperado sucedió. Una alarma silenciosa sonó dentro del edificio, y el lugar entró en un estado de agitación. Los empleados comenzaron a moverse rápidamente, apagando luces y cerrando puertas. Arturo entendió que algo había salido mal. Desde su posición, vio como un grupo de hombres bien vestidos, pero con una actitud intimidante, entraba por una puerta trasera. La mujer de cabello oscuro los recibió, llevándolos a una habitación al fondo del restaurante. Arturo intentó grabar el momento, pero uno de los hombres se detuvo en seco y miró hacia la ventana donde él estaba escondido. Por un segundo eterno, sus miradas se cruzaron. Arturo sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que había sido descubierto. Decidió retirarse de inmediato, pero no sin antes hacer una última anotación mental: aquella noche, algo grande estaba a punto de revelarse, y él estaba peligrosamente cerca de descubrirlo. El misterio de la Rosa de Cristal no era solo un conflicto superficial, se trataba de un entramado de secretos que, una vez desvelados, cambiarían la percepción del restaurante y de quienes lo dirigían para siempre. Pero Arturo también sabía que con cada paso que daba, se acercaba más a un peligro que aún no podía medir. ¿Estaba listo para enfrentarlo? Arturo pasó los días siguientes en un estado de constante alerta. Había sido descubierto, y aunque no estaba seguro de hasta qué punto los empleados del restaurante conocían su identidad, sabía que su investigación estaba en peligro. Sin embargo, retroceder no era una opción. Había demasiadas preguntas sin respuesta, y cada nueva pista lo convencía de que algo mucho más oscuro estaba sucediendo dentro de la Rosa de Cristal. Decidió tomar un enfoque más metódico. Habló nuevamente con Miguel, quien le sugirió contratar a un investigador privado. Arturo estaba acostumbrado a enfrentar los problemas de frente, pero sabía que esta situación requería un enfoque más cauteloso. A través de Miguel, contactó a Carla, una investigadora experimentada en casos complejos, conocida por su habilidad para infiltrarse en entornos cerrados sin levantar sospechas. Carla aceptó el trabajo con una mezcla de entusiasmo y precaución. Después de estudiar las notas y grabaciones de Arturo, decidió que lo mejor sería infiltrarse como empleada temporal del restaurante. Gracias a su experiencia previa, logró obtener un puesto como ayudante de cocina, un rol que le permitiría observar las operaciones desde adentro sin llamar la atención. Mientras tanto, Arturo comenzó a notar movimientos extraños alrededor de su propiedad. Un auto negro, con vidrios polarizados, parecía estacionarse cerca de su casa todas las noches, y un hombre desconocido lo seguía cuando salía a caminar. Aunque nunca había enfrentado un peligro físico real, Arturo sintió el peso de lo que estaba haciendo. El riesgo no era solo para él, sino para cualquier persona involucrada en la investigación. Dentro del restaurante, Carla comenzó a notar patrones inquietantes. Había una puerta en la parte trasera de la cocina que permanecía cerrada con llave en todo momento. Solo Ernesto y la mujer de cabello oscuro, que ahora sabía que se llamaba Valeria, tenían acceso a ella. Cada noche, cerca de la medianoche, Valeria entraba por esa puerta y no volvía a salir hasta una hora después. Lo más inquietante era que, al día siguiente, nadie parecía querer hablar de lo que ocurría allí. Los otros empleados evitaban el tema, y algunos incluso parecían aterrorizados ante la sola mención de la puerta.
Carla intentó acercarse a uno de los cocineros, un hombre mayor llamado Roberto, que llevaba años trabajando en la Rosa de Cristal. Durante un descanso, aprovechó para preguntarle sobre la puerta trasera. Roberto, he notado que esa puerta siempre está cerrada. ¿Qué hay ahí? Roberto se tensó de inmediato, y su expresión pasó de amigable a fría. Esa puerta no es asunto tuyo, respondió en un tono que no dejaba lugar a discusión. A pesar de su negativa, Carla notó un destello de miedo en los ojos de Roberto. Estaba claro que sabía algo, pero no estaba dispuesto a hablar. Esto solo aumentó su determinación de descubrir la verdad. Una noche, Carla decidió arriesgarse. Esperó a que Valeria saliera por la puerta trasera y, asegurándose de que nadie la viera, colocó un pequeño dispositivo de escucha cerca de la entrada. Era un riesgo enorme, pero sabía que era la única manera de obtener pruebas concretas. Mientras tanto, Arturo recibía llamadas anónimas en su teléfono. La primera vez que contestó, solo escuchó una respiración pesada al otro lado de la línea antes de que colgaran. En la tercera llamada, una voz distorsionada habló. Deja de husmear, señor Arturo. Hay cosas que es mejor no saber. Arturo sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Era la primera vez que alguien lo confrontaba directamente. Aunque la llamada confirmaba que estaba en el camino correcto, también dejaba claro que estaba siendo observado. En paralelo, Miguel continuaba investigando el aspecto financiero del restaurante. Una noche, llegó a la casa de Arturo con una expresión seria. He encontrado algo grande, dijo mientras desplegaba una serie de documentos en la mesa. Los papeles revelaban que la Rosa de Cristal estaba conectado a una red de empresas fachada que operaban en distintos países. Grandes sumas de dinero entraban y salían de estas empresas, pero nunca había un registro claro del origen o destino de los fondos. Miguel especuló que podría tratarse de lavado de dinero o algo aún más peligroso. Arturo sintió que el peso del misterio se volvía más tangible con cada nueva revelación. Sin embargo, aún no tenía suficiente para actuar. Necesitaba pruebas más contundentes, y ahí era donde Carla jugaba un papel crucial. Una semana después de colocar el dispositivo de escucha, Carla recuperó el aparato y revisó las grabaciones. Lo que escuchó fue perturbador. Había fragmentos de conversaciones entre Ernesto y Valeria, mencionando términos como entregas especiales, clientes exclusivos y garantizar el silencio. Aunque no era suficiente para entender completamente lo que sucedía, estaba claro que algo ilegal y peligroso estaba ocurriendo. Esa noche, Carla compartió la grabación con Arturo y Miguel. Aunque las palabras no eran explícitas, el tono de las voces y el contexto eran suficientes para entender que estaban lidiando con algo grande. Arturo sintió una mezcla de miedo y determinación. No podía dejar que esto continuara, pero también sabía que un movimiento en falso podría poner en peligro a todos los involucrados. El siguiente paso fue elaborar un plan. Carla intentaría acercarse aún más a Valeria, buscando ganar su confianza para obtener acceso a la puerta trasera. Miguel, por su parte, continuaría rastreando el flujo de dinero, buscando conexiones que pudieran vincular al restaurante con actividades ilegales. Arturo, aunque ansioso por actuar, sabía que su papel principal era mantener la calma y asegurarse de que todos estuvieran protegidos. Sin embargo, mientras discutían su estrategia, Arturo recibió un mensaje de texto de un número desconocido. El mensaje decía: sabemos lo que estás haciendo. Esto es tu última advertencia. La tensión alcanzó un nuevo nivel. Arturo apagó su teléfono y miró a Carla y Miguel. Estamos en territorio peligroso, pero no podemos detenernos ahora. Esto va más allá de nosotros. El misterio de la Rosa de Cristal se volvía cada vez más profundo, y Arturo sabía que estaban acercándose a una verdad que podría cambiarlo todo. Lo que aún no sabía era que el peligro estaba mucho más cerca de lo que imaginaba. Las piezas comenzaban a encajar, pero cada respuesta parecía traer consigo más preguntas. Arturo, Carla y Miguel estaban cada vez más inmersos en una red de secretos, mientras el peligro crecía a su alrededor. Carla, aún trabajando como infiltrada en la Rosa de Cristal, percibía una tensión palpable entre los empleados.
Las miradas furtivas y los susurros al pasar revelaban que muchos sabían más de lo que dejaban entrever, pero el miedo los mantenía en silencio. Una noche, Carla se encontró sola en la cocina, organizando los utensilios después de una noche particularmente agitada. Los ruidos de la sala principal habían disminuido, y la mayoría de los empleados ya se habían ido. Fue entonces cuando Valeria entró. Su presencia llenó el espacio con una mezcla de autoridad y misterio. «Carla, ven conmigo», ordenó con voz fría. Sin protestar, Carla la siguió. Valeria la condujo hacia la puerta trasera que siempre había estado cerrada bajo llave. Sacó una pequeña tarjeta magnética del bolsillo y la deslizó por un lector. La puerta se abrió con un leve clic, revelando un pasillo oscuro que descendía ligeramente. «Voy, necesito que ayudes con algo especial», dijo Valeria mientras caminaba al frente, sin mirar atrás. El corazón de Carla latía con fuerza. Había esperado semanas para tener acceso a esta área, pero ahora que estaba allí, el miedo la invadía. Se obligó a mantener la compostura mientras seguía a Valeria por el pasillo, que estaba iluminado por débiles luces fluorescentes. Al final del corredor, otra puerta metálica se abrió, revelando una sala que parecía ser una especie de bodega. Había cajas apiladas y varias mesas cubiertas con manteles oscuros. Valeria señaló una de las mesas y le indicó a Carla que se acercara. Sobre la mesa había un maletín negro cerrado con combinación. Sin decir una palabra, Valeria abrió el maletín, revelando un interior lleno de sobres gruesos, aparentemente repletos de dinero. «Esto necesita ser entregado en el club privado de la calle Roma», dijo Valeria. Su tono no dejaba espacio para preguntas. Carla asintió y tomó el maletín, aunque internamente estaba llena de dudas. ¿Por qué confiarle algo tan importante de repente? ¿Había ganado suficiente confianza o estaban poniéndola a prueba? Salió del restaurante con el maletín en mano y se dirigió al lugar indicado. Aunque parecía actuar con naturalidad, su mente estaba en alerta máxima. Decidió que esta sería una oportunidad perfecta para obtener pruebas contundentes. El club privado al que llegó estaba protegido por guardias de seguridad, quienes le pidieron una contraseña al llegar. Carla repitió las palabras que Valeria le había dado: «La noche canta su verdad». Los guardias la dejaron pasar sin cuestionarla. El interior del club era opulento, con paredes decoradas con madera oscura y candelabros que brillaban con una luz tenue. Sin embargo, la atmósfera tenía algo inquietante, como si cada risa y conversación estuviera cargada de intenciones ocultas. Un hombre mayor, vestido impecablemente en un traje gris, se acercó a Carla. «Gracias por traer esto. Puedes irte ahora», dijo mientras tomaba el maletín. Sus ojos eran fríos y analíticos, como si estuviera evaluándola. Carla asintió, fingiendo ignorancia, y se retiró rápidamente. Una vez fuera, respiró profundamente. Sabía que había entrado en un terreno peligroso, pero también sabía que necesitaba más pruebas. Esa noche, compartió todo con Arturo y Miguel, describiendo el interior del club y los detalles de la entrega. Mientras tanto, Arturo decidió tomar medidas más directas. Se dirigió a una reunión con un viejo amigo, Esteban, un periodista de investigación que tenía contactos en el mundo del crimen organizado. Le presentó los datos que habían recopilado hasta ahora, incluyendo las grabaciones de Carla y las conexiones financieras que Miguel había descubierto. Esteban escuchó en silencio, pero al final de la reunión advirtió a Arturo. «Lo que estás haciendo es peligroso. Si este restaurante está vinculado a algo tan grande como parece, es posible que te conviertas en un objetivo. Mi consejo es que lo dejes, pero si decides seguir, asegúrate de protegerte». Arturo sabía que era un riesgo, pero también sabía que retroceder no era una opción. Decidió aumentar las medidas de seguridad en su casa y contrató a un equipo de guardaespaldas para que lo acompañaran discretamente. También le pidió a Carla que extremara las precauciones mientras seguía trabajando en el restaurante. Sin embargo, no todo estaba bajo su control. Una noche, mientras Arturo revisaba documentos en su despacho, escuchó un ruido en el jardín trasero. Se levantó rápidamente y miró por la ventana. Un hombre vestido de negro estaba tratando de entrar. Arturo activó la alarma, lo que hizo que el intruso huyera,
Pero el mensaje era claro, estaba siendo vigilado de cerca. En el restaurante, Carla comenzó a notar cambios en el comportamiento de Valeria y Ernesto. Ambos parecían más tensos, como si sospecharan que alguien estaba husmeando demasiado. Una noche, Valeria la llamó a su oficina. Carla, has hecho un buen trabajo hasta ahora, pero necesito saber algo, ¿por qué quisiste trabajar aquí? Preguntó Valeria, fijando sus ojos en ella. Carla sintió un nudo en el estómago, pero mantuvo la calma. Necesitaba el trabajo, y me dijeron que este era un lugar exclusivo. Pensé que sería una buena oportunidad, respondió, esforzándose por sonar convincente. Valeria la observó por un momento que pareció eterno antes de asentir. Bien. Solo asegúrate de mantener la discreción. Aquí valoramos mucho la lealtad. Aunque Carla salió de la oficina aparentemente ilesa, sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja. Esa noche, mientras regresaba a casa, notó que un auto la seguía. Decidió dar varias vueltas innecesarias antes de detenerse en una estación de policía, obligando al vehículo a alejarse. Sabía que esto era una advertencia. Arturo, Carla y Miguel comenzaron a sentir el peso de la situación. Aunque estaban obteniendo información valiosa, también estaban atrayendo la atención de personas poderosas. Sin embargo, cada uno tenía una razón personal para continuar. Arturo, para limpiar el nombre de su restaurante; Carla, para exponer la verdad; y Miguel, para demostrar que podía enfrentarse a algo más grande que él. La tensión seguía aumentando, y el peligro se volvía más real con cada día que pasaba. Pero lo que no sabían era que estaban a punto de descubrir algo que cambiaría todo, no solo para ellos, sino para todos los involucrados en la red de secretos de la Rosa de Cristal. Lo peor estaba por venir, y ninguno de ellos estaba preparado para lo que les esperaba. La noche que todo cambió comenzó como cualquier otra, pero terminó marcando un punto de no retorno. Carla llegó al restaurante más temprano de lo habitual, con la intención de infiltrarse en las áreas restringidas antes de que el lugar estuviera lleno de clientes y empleados. Había escuchado rumores entre sus compañeros de trabajo sobre una reunión especial que se llevaría a cabo esa noche, algo que involucraba a invitados importantes. Este era el tipo de oportunidad que había estado esperando. Con el uniforme bien arreglado y una bandeja de limpieza en mano para no levantar sospechas, Carla se aventuró hacia el pasillo que llevaba al área restringida. Había memorizado los horarios de las cámaras de seguridad y sabía que tenía una ventana de apenas 10 minutos para entrar y salir sin ser detectada. Cuando llegó a la puerta metálica, notó que estaba entreabierta, algo que nunca había ocurrido antes. Esto no puede ser una coincidencia, pensó Carla mientras empujaba la puerta con cautela. El interior de la habitación era mucho más lujoso de lo que había imaginado. Las paredes estaban cubiertas con paneles de madera oscura, decoradas con cuadros de artistas famosos y un gran reloj antiguo que marcaba el tiempo con un sonido hipnótico. En el centro de la sala había una mesa redonda con documentos esparcidos por toda su superficie. Carla sacó su teléfono para tomar fotografías, pero justo cuando enfocó la cámara, escuchó pasos acercándose rápidamente. Sin tiempo para pensar, se escondió detrás de una cortina pesada que cubría una esquina de la habitación. Desde su escondite, observó cómo Ernesto y Valeria entraban, seguidos de 3 hombres vestidos impecablemente con trajes oscuros. Uno de ellos llevaba un maletín y lo colocó sobre la mesa con un gesto decidido. Carla contuvo la respiración mientras escuchaba la conversación. La operación de esta noche debe salir a la perfección, dijo Ernesto, con un tono que denotaba autoridad y urgencia. No podemos permitirnos más errores. La última vez casi nos descubren. Eso no volverá a suceder, respondió uno de los hombres trajeados. Nos aseguraremos de que todo esté en orden antes de mover la mercancía. Carla sintió un escalofrío al escuchar esas palabras. ¿Mercancía? ¿Estaban hablando de tráfico ilegal? Sus sospechas parecían confirmarse, pero necesitaba más pruebas para demostrarlo. Mientras intentaba recordar cada detalle de la conversación, su teléfono vibró suavemente en su bolsillo. Era un mensaje de texto de Arturo. ¿Todo bien? Responde en cuanto puedas. El ruido fue mínimo, pero suficiente para que Valeria girara la cabeza hacia la cortina.
¿Escucharon eso?, preguntó, con los ojos entrecerrados mientras inspeccionaba la habitación. Carla contuvo el aliento, rogando que su escondite fuera suficiente para no ser descubierta. Valeria se acercó lentamente, pero justo cuando estaba a punto de mover la cortina, Ernesto la detuvo. «No tenemos tiempo para esto», dijo, señalando su reloj. «Tenemos que prepararnos para la reunión». Valeria dudó por un momento, pero finalmente asintió y se retiró junto a los demás. Carla esperó varios minutos después de que la habitación quedó en silencio antes de salir de su escondite. Con las manos temblorosas, revisó rápidamente los documentos sobre la mesa. Había listas de nombres, direcciones y cantidades de dinero que parecían absurdamente altas. Entre los papeles, encontró una carpeta negra marcada con un sello que decía confidencial. Sin dudarlo, tomó fotos de todo y salió del lugar lo más rápido posible. Cuando llegó a casa esa noche, Arturo y Miguel ya la estaban esperando. Les mostró las fotografías y les relató lo que había presenciado. Miguel, siempre el más analítico del grupo, comenzó a revisar las imágenes en detalle. «Esto no es solo un restaurante, es una fachada para algo mucho más grande», dijo Miguel mientras señalaba uno de los documentos. «Estas cantidades de dinero no tienen sentido para una operación legal. Creo que estamos lidiando con lavado de dinero, y posiblemente algo peor». Arturo se frotó las sienes, intentando procesar la información. Sabía que involucrarse en algo así era peligroso, pero también sabía que no podían quedarse de brazos cruzados. Decidieron dividir las tareas. Miguel investigaría las conexiones financieras, Carla seguiría reuniendo información desde dentro del restaurante. Y Arturo contactaría a Esteban para que comenzara a preparar un reportaje que pudiera exponer toda la operación. Al día siguiente, mientras Carla continuaba con su trabajo en la Rosa de Cristal, Arturo decidió visitar uno de los nombres que aparecían en los documentos, un hombre llamado Julián Méndez, quien figuraba como uno de los principales beneficiarios de las transferencias sospechosas. Utilizando su reputación como empresario influyente, Arturo logró concertar una reunión con Julián bajo el pretexto de discutir una posible colaboración comercial. La reunión se llevó a cabo en una oficina discreta, ubicada en un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Julián, un hombre de mediana edad con una sonrisa afable pero calculadora, recibió a Arturo con cortesía. Sin embargo, Arturo notó que la oficina estaba protegida por varias cámaras de seguridad y que había 2 hombres armados apostados cerca de la entrada. «Es un placer conocerte, Arturo», dijo Julián mientras le ofrecía un asiento. «He oído hablar mucho de ti y de tu éxito en el mundo de los negocios». Arturo respondió con una sonrisa forzada, intentando ocultar su nerviosismo. «Gracias, Julián. Lo mismo puedo decir de ti. Estoy interesado en aprender más sobre tus proyectos y cómo podríamos colaborar». Mientras Julián hablaba sobre sus inversiones, Arturo observaba cada detalle, los libros en las estanterías, las fotografías enmarcadas en las paredes, incluso el diseño de los muebles. Cada elemento parecía cuidadosamente seleccionado para proyectar una imagen de éxito y legitimidad, pero Arturo sabía que debajo de esa fachada había algo oscuro. Después de la reunión, Arturo salió de la oficina con más preguntas que respuestas. Aunque Julián había sido amigable, su comportamiento calculador y la presencia de los guardias armados confirmaban que había algo que ocultar. Decidió compartir todo lo que había observado con Miguel, quien comenzó a buscar conexiones entre Julián y los documentos que Carla había fotografiado. Esa noche, mientras Arturo revisaba la información recopilada, recibió una llamada de un número desconocido. Al contestar, una voz distorsionada le advirtió: «Deja de husmear donde no te llaman, Arturo. Esto no te incumbe». La amenaza fue breve, pero efectiva. Arturo colgó y miró su teléfono con incredulidad. Sabía que se estaba acercando a la verdad, pero también sabía que estaba jugando con fuego. Decidió no contarle a Carla ni a Miguel sobre la llamada, al menos por ahora. No quería preocuparlos innecesariamente, aunque en el fondo sabía que el peligro era real. Mientras tanto, Carla descubrió algo que podría cambiarlo todo. Una noche, mientras limpiaba la oficina de Valeria, encontró un calendario con una cita marcada para el viernes siguiente, reunión final, Proyecto Albatros.
Aunque no sabía exactamente qué significaba, intuía que era importante. Decidió que haría todo lo posible por estar presente ese día, incluso si eso significaba arriesgarse más de lo que ya lo había hecho. El misterio seguía creciendo, y el grupo estaba cada vez más cerca de descubrir la verdad. Pero lo que no sabían era que el proyecto Albatros no solo pondría en peligro sus vidas, sino también sus principios y lealtades. Lo que estaba en juego no era solo su seguridad, sino la posibilidad de exponer una red criminal que había operado con impunidad durante años. La pregunta era, ¿estarían preparados para enfrentar las consecuencias de sus acciones? La noche del viernes llegó sin previo aviso, como una tormenta silenciosa que parecía arrastrar consigo la calma y el orden. Desde temprano, Carla y Miguel se habían preparado para lo que sabía que sería el desenlace inevitable. El proyecto Albatros, el nombre que había aparecido en tantas ocasiones en los documentos que había encontrado, estaba a punto de ser revelado. Sin embargo, no podían ignorar lo que sentían en sus corazones, la mezcla de miedo, adrenalina y una incertidumbre insoportable. Esa mañana, Arturo había intentado llamar a Esteban, su colega periodista, quien había estado siguiendo la pista del restaurante desde el principio. Pero algo no estaba bien. Esteban no respondía a sus llamadas ni a sus mensajes. Miguel, inquieto, comenzó a sospechar que algo grave había sucedido. Sin embargo, no había tiempo para investigar, ya que el plan debía llevarse a cabo esa noche, con o sin la ayuda de Esteban. El lugar, la Rosa de Cristal, estaba repleto de comensales, todos vestidos con sus mejores galas, sentados en mesas decoradas con velas flotantes y arreglos florales. La música suave de un cuarteto de cuerdas llenaba el aire, mientras las camareras, impecablemente uniformadas, se deslizaban entre las mesas con elegancia. Sin embargo, para Carla, nada de eso parecía real. Todo había perdido su brillo, como si el lujo y la perfección solo ocultaran la podredumbre que se escondía debajo. Esa noche, el restaurante parecía estar más vigilado que nunca. Las cámaras de seguridad seguían cada movimiento, y los empleados estaban alertas, como si supieran que algo importante iba a suceder. Carla, mientras tanto, mantenía la calma, pero su mente no podía dejar de recordar la amenaza que había recibido días antes. La llamada en la que alguien le había advertido que se mantuviera al margen. Ella sabía que su investigación la había puesto en peligro, pero no podía detenerse ahora. Fue entonces cuando la puerta principal del restaurante se abrió con un suave tintineo y un hombre apareció en el umbral. Alto, elegante, con un traje oscuro que contrastaba con el brillo de la entrada. Carla, desde su puesto en la barra, lo reconoció de inmediato. No necesitaba ver su rostro para saber quién era. Era Ernesto, el hombre que había estado dirigiendo todo este caos. El hombre que había estado detrás de cada decisión sospechosa, de cada movimiento que los había llevado hasta allí. Sin embargo, lo que Carla no esperaba era que él entrara al restaurante con la misma confianza que siempre, pero esa vez acompañado de un aire de desdén. El personal, como si fuera un reflejo automático, se apartó ante él, permitiéndole el paso sin un solo gesto de rechazo. Pero cuando Ernesto intentó cruzar la entrada del salón principal, algo inesperado ocurrió. Un joven maitre, que Carla nunca había visto antes, se acercó rápidamente y con una mirada fría y decidida, bloqueó su camino. «Lo siento, señor. No puede entrar sin una invitación», dijo el joven, con una voz firme y sin un atisbo de duda. Ernesto frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción. Estaba acostumbrado a la deferencia, al respeto que su posición exigía, pero esta vez las reglas parecían haber cambiado. El maitre, sin embargo, no se movió. La tensión en el aire era palpable. Carla observaba la escena con una mezcla de asombro y miedo. Sabía que algo no estaba bien. ¿Por qué el maitre lo había detenido? ¿Era posible que Ernesto no fuera tan invencible como pensaba? ¿Quién te crees que eres para detenerme?, preguntó Ernesto, su voz grave llenando el espacio vacío que lo rodeaba. El maitre no respondió. Simplemente mantuvo su postura, como si estuviera esperando una reacción. La sala entera parecía detenerse por un momento, los ojos de todos los comensales estaban fijos en la escena. El ambiente se había vuelto espeso, incómodo.
Carla sentía cómo su corazón latía más rápido con cada segundo que pasaba. Sabía que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. La tensión se cortaba con un cuchillo. Finalmente, Ernesto dio un paso atrás, como si estuviera evaluando la situación. La incredulidad en su rostro era palpable, como si estuviera luchando con una realidad que se le escapaba. La situación era insostenible. Con un movimiento rápido, sacó su teléfono y marcó un número sin decir palabra alguna. Mientras el teléfono sonaba, el maitre observaba la escena con una calma desconcertante, como si esperara la llamada. Unos minutos más tarde, la llamada se cortó, y Ernesto, sin perder la compostura, se giró hacia la puerta. «Voy a hacer que esto se solucione». «No sabes con quién estás tratando», dijo, con voz fría y calculadora. Pero antes de que pudiera dar un paso más, algo inusual ocurrió. En ese instante, la puerta principal se abrió una vez más. Pero esta vez, no era cualquier persona. Un hombre alto, con una postura impecable y una mirada que reflejaba la serenidad de alguien que no temía nada, cruzó el umbral. Su presencia era poderosa, y todos los presentes en la sala, incluida Carla, no pudieron evitar sentirse atraídos por él. Era el dueño del restaurante. La revelación fue como una explosión silenciosa. Todos los ojos se volcaron hacia él, sorprendidos y confundidos. El maitre, que había estado impasible ante la actitud desafiante de Ernesto, dio un paso atrás y se inclinó levemente. El hombre se acercó al maitre con una sonrisa amable, como si fuera algo común. «Todo está en orden, Lionel. Permite que el señor Ernesto pase», dijo con una voz que parecía no admitir discusión. Pero lo más impactante fue lo que sucedió a continuación. Cuando el hombre se giró para dirigirse hacia la sala principal, Ernesto, que había permanecido en silencio hasta ese momento, cambió por completo su actitud. Su rostro, que antes estaba lleno de arrogancia, se descompuso. La incredulidad apareció en sus ojos. Era como si acabara de recibir un golpe directo al corazón. Los murmullos se hicieron más intensos mientras los demás empleados se apresuraban a acomodar al nuevo cliente, quien, sin siquiera mirar a Ernesto, caminó por la sala como si fuera el rey de su propio reino. Ernesto no pudo evitar soltar una risa nerviosa. Todo lo que había hecho para controlar el restaurante, para imponer su autoridad, ahora parecía estar desmoronándose ante sus ojos. «¿Quién demonios es este tipo?», murmuró Ernesto, mientras observaba al hombre que acababa de entrar. Lo que no sabía era que este hombre no solo era el dueño del restaurante, sino también el cerebro detrás de todo el negocio. Y no se trataba solo de un negocio culinario, sino de algo mucho más grande y mucho más peligroso. Algo que incluso Ernesto había subestimado. La escena que se había generado en el restaurante, con la inesperada aparición del dueño, fue solo el comienzo de un giro que nadie había anticipado. La mirada de Ernesto, atónita y desconcertada, seguía fija en el hombre que ahora tomaba el control absoluto del lugar. Los murmullos de los comensales se intensificaban, pero nadie se atrevió a interrumpir lo que estaba sucediendo. Carla, desde su puesto en el bar, podía sentir cómo la atmósfera se había vuelto densa, casi tangible. Algo importante estaba a punto de desvelarse, y ella lo sabía. El dueño del restaurante, que no era otro que el hombre que había aparecido antes, caminó con calma hacia una mesa privada en el fondo de la sala. Cada paso suyo parecía resonar en la mente de todos los presentes, como si el peso de su presencia se extendiera por todo el lugar. Sin embargo, a pesar de la reverencia que su llegada provocaba, lo más impactante de todo era que nadie parecía saber quién era realmente. Ernesto, mientras tanto, se encontraba en un estado de creciente frustración. Había hecho todo lo posible para asegurarse de que nadie pudiera desafiar su autoridad en ese restaurante, y ahora, un completo desconocido había venido a desmantelar todo lo que había construido. Pero lo peor de todo, lo que lo dejaba completamente desarmado, era la manera en que el dueño lo ignoró por completo. No le dirigió ni una palabra, ni una mirada. Como si su existencia no tuviera ningún valor. El maitre, que había seguido las órdenes del dueño sin dudar, se acercó nuevamente a Ernesto con una calma perturbadora. «Le pido disculpas por el inconveniente, señor», dijo en voz baja.
Sin embargo, como ya ha sido informado, el restaurante mantiene un protocolo estricto sobre la entrada de personas no invitadas. Si desea, puedo acompañarlo a una mesa disponible. Ernesto, que nunca había sido alguien fácil de intimidar, respiró hondo, intentando recuperar el control. Sabía que perder su compostura frente a los demás solo confirmaría su derrota. Pero la frustración lo había sobrepasado. Había llegado allí con la intención de imponer su poder y ahora, no solo había sido rechazado, sino que el dueño del restaurante había dejado claro que su presencia no significaba nada. En ese momento, Carla no pudo evitar levantarse. Sus piernas, temblorosas por la tensión del momento, la llevaron hasta la entrada sin que ella pudiera pensarlo bien. Tenía que entender qué estaba sucediendo. Algo en su interior le decía que este era el desenlace que tanto había temido, y aún así, no podía apartarse de la escena. Estaba atrapada, igual que todos los demás, por la necesidad de saber la verdad. Al acercarse, sus ojos se encontraron con el rostro de Ernesto, cuya ira había comenzado a transformarse en una especie de desesperación contenida. No era solo un problema de orgullo, era un hombre que estaba perdiendo algo más grande, algo que no podía identificar. Carla caminó hacia él y, sin pensarlo, se detuvo a su lado. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, en un susurro tenso. Ernesto la miró de reojo, pero no respondió de inmediato. En lugar de eso, sus ojos se desplazaron hacia la mesa privada donde el dueño estaba sentado. Carla, al seguir su mirada, notó algo extraño. El hombre que se encontraba allí no parecía un empresario cualquiera. Había algo en su postura, en la forma en que su rostro permanecía impasible, que la desconcertaba. Como si todo lo que estaba sucediendo ya estuviera planeado, como si la escena fuera parte de algo mucho más grande de lo que ella imaginaba. Finalmente, Ernesto, con una sonrisa amarga, respondió: «Este hombre. No sé quién es realmente, pero es evidente que tiene algo que ver con el restaurante. Algo mucho más grande de lo que parece. Pero lo que me molesta es que, su voz se quebró por un momento, como si intentara morder su orgullo, nadie me había advertido. Nadie me dijo que la situación había cambiado. Estaba bajo el radar, creyendo que tenía el control de todo esto, pero ahora, él tiene la última palabra». Carla sentía una mezcla de curiosidad y miedo. Lo que Ernesto estaba diciendo tenía más sentido del que ella quisiera. El hombre en la mesa privada era, sin duda, la clave de todo esto. Y si las pistas que había estado siguiendo la habían llevado hasta allí, había algo mucho más grande en juego. Un juego de poder, de manipulación, de secretos oscuros que había permanecido oculto en las sombras del lujoso restaurante. El dueño, como si estuviera consciente de la atención que había atraído sobre sí, levantó la mano y hizo un gesto al maitre, quien inmediatamente se acercó para susurrarle algo al oído. Al instante, el ambiente se tensó aún más. Era como si la calma que el dueño proyectaba fuera una cortina para esconder una tormenta que estaba por desatarse. La música se desvaneció de fondo y el murmullo de los comensales se apagó. Los empleados, que hasta ese momento se habían comportado con una precisión impecable, se movían con una celeridad distinta, como si estuvieran esperando una señal. Carla, observando todo, sintió que el aire se volvía pesado, como si estuviera atrapada en una telaraña invisible que la mantenía prisionera de la revelación que se estaba gestando. Fue entonces cuando el dueño levantó la voz, y todos los ojos se volvieron hacia él. «Es un placer para mí estar aquí esta noche, en este lugar que he construido con tanto esfuerzo. Pero, antes de que el espectáculo continúe, hay algo que necesito que todos sepan», dijo, su tono firme y autoritario, pero al mismo tiempo lleno de una calma escalofriante. Los murmullos se intensificaron de inmediato. Carla sintió como su pulso se aceleraba. ¿Qué estaba a punto de decir? ¿Qué era lo que había detrás de esa presencia tan imponente? El dueño, sin apartar la mirada de la sala, continuó: «Este restaurante, y todo lo que ven aquí, no es lo que parece. Lo que ocurre tras estas puertas es solo una parte de lo que realmente soy. Y ahora, les diré algo que cambiará todo lo que han creído hasta ahora. Ustedes han sido parte de una mentira, pero solo unos pocos sabrán la verdad.
Carla, al escuchar esas palabras, sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. Todo lo que había investigado, todo lo que había creído saber, de repente parecía ser una fracción de la verdad. El dueño no solo estaba hablando de su restaurante, sino de algo mucho más grande, algo que los involucraba a todos en la sala, que los conectaba de manera insospechada. Pero lo que sucedió a continuación dejó a todos paralizados. El hombre levantó su copa de vino y, con una mirada fría, añadió: La verdadera pregunta no es quién soy yo. La verdadera pregunta es quiénes son ustedes, y por qué están aquí esta noche. Cada palabra fue como una lanza que atravesó el aire, y Carla, con el corazón acelerado, comprendió que la revelación que estaba a punto de suceder marcaría el destino de todos los que se encontraban presentes en esa sala. Nadie podría salir de allí sin haber sido tocado por la verdad, por la oscuridad que se cernía sobre todos ellos. Y lo peor de todo era que, quizás, Carla ni siquiera estaba preparada para la verdad que él iba a revelar. Lo que ocurrió esa noche en el restaurante no solo cambió el destino de los que estaban presentes, sino que también dejó una marca indeleble en sus corazones. A veces, las lecciones más profundas no se nos revelan en las situaciones más obvias, sino en los momentos de incertidumbre. En los giros inesperados que nos obligan a mirarnos a nosotros mismos y a cuestionar todo lo que creíamos saber sobre el mundo y sobre las personas que nos rodean. Ernesto, el hombre que había llegado con la certeza de que el control era su único poder, ahora se encontraba frente a una verdad que desmoronaba su mundo. El hombre que él había visto como un intruso, como un obstáculo en su búsqueda de reconocimiento, resultó ser el propietario de todo lo que había despreciado: el restaurante, el lujo, la exclusividad. Pero más allá de los bienes materiales, la lección que Ernesto absorbió esa noche fue mucho más profunda. El dinero y la fama, esas cosas que él había considerado como la medida de su valor, no significaban nada ante la integridad de quien se enfrenta a su propio reflejo sin miedo, sin pretensiones. El dueño del restaurante no necesitaba su aprobación, ni su respeto. Él ya tenía algo más valioso: el poder de ser auténtico. Carla, por su parte, se llevó consigo una revelación personal que no olvidaría. Su curiosidad la había llevado a desenterrar más de lo que pensaba que podía manejar, pero al final, lo que encontró fue un entendimiento más profundo sobre el verdadero significado de la humildad. En un mundo donde las apariencias y el estatus son tan fácilmente venerados, la humildad es a menudo el último bastión de autenticidad. Ese hombre, el dueño, que aparentemente parecía dispuesto a jugar con todos ellos, no solo estaba desmantelando un sistema superficial, sino que estaba invitando a los demás a dejar caer sus máscaras y ser verdaderamente ellos mismos. A lo largo de la noche, las vidas de todos se entrelazaron, y la revelación que el dueño compartió dejó una huella indeleble. Nos esforzamos tanto por obtener validación externa, por alcanzar el siguiente nivel de éxito o reconocimiento, que a veces olvidamos lo esencial, lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. A menudo, es el ser humano común, el que no está atrapado en las redes de la fama y la fortuna, el que posee las respuestas que realmente importan. La moraleja de esta historia no está en el dinero, el lujo o el poder. Está en cómo manejamos nuestra propia humanidad. El dueño del restaurante no usó su riqueza para intimidar ni para aplastar a los demás. No, él usó su influencia para enseñar una lección de humildad, de verdad y de introspección. Nos enseñó que el verdadero valor no se encuentra en lo que poseemos, sino en lo que damos a los demás. Y, al final, no importa cuán grande sea nuestra fortuna, lo que importa es cómo tratamos a los demás, cómo escuchamos y, sobre todo, cómo permanecemos fieles a quienes realmente somos. Al final de esa noche, cuando todos comenzaron a irse, el aire en el restaurante ya no era el mismo. Había algo diferente en la forma en que cada persona se despidió, como si todo el proceso los hubiera cambiado de alguna manera. Como si, por un breve momento, todos hubieran tocado esa parte de su ser que normalmente mantenían oculta. Tal vez, después de todo, no necesitamos más que un momento de revelación para recordar lo que realmente importa: la autenticidad, la bondad y el respeto. Porque, a veces, los giros más sorprendentes no solo revelan lo que está oculto en el mundo, sino lo que está oculto en nosotros mismos. Es en los momentos más inesperados cuando realmente descubrimos quiénes somos.
Y es ahí donde reside el verdadero poder.